IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. Radio IUS presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se reúnen las voces de quienes realizan trabajo de investigación. ¡Comenzamos! Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy es lunes 31 de mayo y tenemos el gusto de saludarlos desde su programa Investigando Ando. Es un programa de la División de Estudios de Posgrado que tiene como finalidad la promoción y la difusión de los trabajos de investigación de los alumnos del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Saludamos con mucho gusto al director de la facultad, doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, maestro Ricardo Rojas Arévalo. El día de hoy nos encontramos el doctor Antonio Sánchez Bugarín. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Doctora, muy buena tarde. ¿Cómo está? Qué gusto en saludarle. Muy bien, muchas gracias. Y nos encontramos reunidos para platicar de un trabajo de investigación que está realizando la maestrante Julieta García Franco. Ella está elaborando, se está dedicando al tema los trabajadores de plataformas digitales como parte de una relación de trabajo. Julieta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, días todavía, doctor. Bien, gracias a ustedes. Bien, bien. Espero que Pues también. fíjate, Julieta, que este programa tiene como finalidad divulgar trabajos como el que tú realizas, los trabajos de investigación, porque todo trabajo de investigación, en este caso de maestrantes, de doctorandos, de la División de Estudios de Posgrado, va dirigido realmente a aportar un beneficio, primero personal, pero también para la universidad y finalmente para la sociedad. Y el tema que tú traes es un tema muy interesante, que en unos segunditos vamos a platicar sobre él. Pero, ¿sabe usted, doctor Sánchez Bugarín, que el día de hoy no es un día cualquiera? Porque hoy no es un día cualquiera. Efectivamente, cada día es un día muy particular. Pero, Dios esté tan amable, coméntenos por qué hoy no es un día. Exacto, que día como hoy, 31 de mayo, pero de 1820, en el marco de la conspiración de la profesa, el virrey Juan Ruiz de Apodaca jura la Constitución de 1812 al enterarse de que los comerciantes de Veracruz, con el apoyo de tropas españolas, ya habían hecho lo propio. Entonces, la Constitución había sido nuevamente jurada por Fernando VII el 9 de marzo del mismo año, 1850, y ese es uno de nuestros recuerdos, de nuestras efemérides. Pero también un día como hoy, pero de 1910, en el Diario Oficial de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó el decreto mediante el cual el presidente Porfirio Díaz promulga la ley constitutiva de la Universidad Nacional de México. Un día como hoy, pero de 1911, el presidente Porfirio Díaz, después de ser desterrado el 25 de mayo por la Cámara de Diputados, se embarca en el puerto de Veracruz rumbo a Europa en el barco alemán Ipiranga, tristemente célebre Ipiranga. También
tenemos otra efeméride que muere en la Ciudad de México en 1850, el distinguido jurista Mariano Otero, ideólogo liberal, político, abogado, diputado, que participó en la aprobación del Acta Constitutiva y de reformas de la Constitución de 1847. Así pues, por estas y muchas más razones, el día de hoy no es un día cualquiera. Así es, sin lugar a dudas, muy importante. Y escuchemos entonces. Itinerarios. Julieta, tienes un tema interesantísimo. ¿Cómo es que eliges el tema de los trabajadores de plataformas digitales como parte de una relación de trabajo? Tu tema lo habías empezado ya antes de la pandemia, porque bueno, es un hecho que con la pandemia provocada por el coronavirus, toda la cuestión digital, pues tuvo un auge impresionante, ¿no? Pero ¿cómo es que eliges tu tema de investigación? Bueno, hace algunos años, incluso antes de que empezara la pandemia, yo empecé a advertir que había muchas personas, bueno, cada vez surgiendo más repartidores de, por ejemplo, de Rappi, de Uber Eats, de Didi Food. Y pues estas personas yo veía que no usaban casco ni protecciones, siempre ellos pensando, platicando con ellos, que únicamente eran trabajadores por cuenta ajena o autónomos, que no, la plataforma no tenía alguna obligación con ellos y en consecuencia tenían que asumir muchos gastos en relación a pues, sus bicicletas o sus equipos motorizados para realizar sus actividades. A través del tiempo que fue transcurriendo, a partir de que yo empecé a observar ese tipo de problemas, también surgieron noticias en los medios de comunicación sobre precisamente la problemática de la precarización del trabajo en relación a este tipo de trabajadores. Y con la pandemia se vio más evidente, más agudizado, porque pues ellos eran los únicos que encontrábamos en la calle, a los únicos que podíamos consultar por medio de nuestros teléfonos o computadoras a través de un clic y solicitarles algún servicio de reparto de comida o reparto de documentos o lo que nosotros quisiéramos encargarles desde ahora sí que desde la comodidad de nuestra casa, mientras ellos pues se exponían al riesgo de contagiarse o de tener algún accidente. Entonces, pues sí, la OIT, por ejemplo, ya también ha observado esta problemática y ha querido ser más abundante en proteger a este tipo de trabajadores. Entonces, sí es un problema no solo nacional, sino internacional, porque están presentes todas estas plataformas en, pues, prácticamente en todos los países, ¿no? Entonces, sí, pues ese fue el motivo que me llevó a elegir este tema, que es complejo, porque todos los días cambia, todos los días surge una nota, cambian los términos y condiciones, entonces sí hay que llevar bien, pues una línea para no perderse dentro de lo ya investigado y lo nuevo e ir comparando información. Julieta, usted sin lugar a dudas va a trabajar y ha estado trabajando sobre la Ley Federal de Trabajo. Y aquí tenemos situaciones muy interesantes. Bueno, a ver, llegan estas plataformas digitales de trabajo por pedido, entre comillas, y hay situaciones que le anteceden. ¿Qué causas originaron el que hayan aparecido? Porque ahora, inclusive afuera de los centros comerciales, en algún momento que hemos salido, encontramos un sinnúmero, una veintena o treintena de personas con bicicletas y con sus canastillas, o motocicletas y sus canastillas. Y esto se ha incrementado en la Ciudad de México, pero usted lo decía muy bien, que ha sucedido, y bueno, y la Ciudad de México como un elemento nada más de juicio, pero está en todo el país. ¿Qué
elementos han, además de este COVID-19, han detonado, pero que además a usted particularmente le importan, para que usted se haya metido a trabajar en una investigación de estudio interesantísima? Sí, bueno, sería el principal punto el desempleo. El desempleo que hay en el país y la flexibilidad que dan este tipo de plataformas, porque, bueno, ya he tenido oportunidad de entrevistar a algunos conductores o repartidores de plataformas y preguntarles sus motivos, por qué llegaron ahí. Y pues muchos sí coincidieron en sus respuestas al decirme que, pues por la facilidad de en un clic tener un trabajo. No había en aquel entonces todos los filtros de contratación para poder acceder. Nada más lo único que les pedían eran las herramientas, el teléfono, internet y el transporte, para que ellos en automático ya pudieran empezar a generar pues un salario, bueno, no un salario, sino un monto para ellos poder subsistir. Entonces, aquí el motivo antes de la pandemia fue precisamente el desempleo que existe en el país, la poca, bueno, conciencia no sería, pero sí, la gente no cree en el sistema jurisdiccional, por ejemplo, y consideran que ir demandar tal vez prestaciones eh, pues no les va a beneficiar, sino a perjudicar. Entonces prefieren salir de este marco tradicional de trabajo y entrar a uno nuevo de plataformas en el que ellos consideran que ganan más dinero y que tienen más flexibilidad de horarios y de poder organizarse ellos como gusten. Julieta, mencionas que has platicado con algunas de estas personas que trabajan en estas plataformas. Fíjate que mencionas ahí un punto importante, la precariedad. Sobre esto yo quiero preguntarte, eh, hemos platicado a veces con amigos y resulta que dicen que alguna vez encontraron a un trabajador, una persona que iba a entregar pizzas, que para la moto y destapa la pizza y empieza a comer, ¿no? Entonces, a otro que, por ejemplo, va a entregar, vamos a decir, mercancía comestible y abre una caja de galletas y extrae una galleta. Y la gente se queda muy indignada cuando le llega el pedido dañado o incompleto. Pero detrás de todo esto, tú mencionas algo muy importante, la precariedad, ¿no? Yo, si voy a trabajar en eso, pues lo que procuro es que llegue la mercancía en el mejor estado posible, ¿no? ¿Qué es lo que hace, sobre la pregunta, a un trabajador de estos que abra una caja de pizza y que ingiera algo, ya sea, por ejemplo, una piña, un algo, ¿no? O que extraiga una galleta, pues hambre, ¿no? A lo mejor no puede comprarse él una pizza, a lo mejor no puede comprarse él una caja de galletas como la que va a entregar o sacar una dona de una caja, etcétera, ¿no? ¿Cuánto gana en promedio, vamos a decir, un trabajador de pizzas, cómo le pagan, o un trabajador de los de Rappi? He visto recientemente, cuando yo he utilizado esos servicios, están viniendo también muchos trabajadores, por ejemplo, centroamericanos, y uno los distingue muy fácil por el acento. ¿Realmente mejora su calidad de vida o es lo que en ese momento pueden escoger? Y tú dices también de disponibilidad de horarios. ¿Qué otras actividades tienen que requieren esa disponibilidad de horario? Bueno, en cuestión de salarios, me he encontrado que no son tan abiertos en compartir cuál es su percepción promedio. No todos me han dicho una cantidad, es variable, pero por ejemplo, en una entrevista que tuve con un conductor de Uber, me comentaba que en un principio a la semana, no, bueno, antes de que les retuvieran impuestos, él estaba percibiendo a la semana 8,000 pesos. Y bueno, también considerando que él trabajaba 12 horas diarias.
Pero bueno, en una empresa o en un trabajo tradicional, a veces la gente trabaja ese número de horas, pero no hay pago de horas extras. Entonces, considerando ese tipo de circunstancias, pues 8,000 pesos semanales se me hacía una buena ganancia en una semana para un conductor. Me comentó que eso ya era libre de gasolina, libre de refacciones de ese trabajo. Pero a partir de que vino la retención de impuestos, pues sí empezaron a ganar menos. Y esta persona, pues actualmente ya gana al mes, me dijo, 15,000 pesos aproximadamente, pero sí trabajando de 10 a 12 horas de lunes a sábado. Entonces, hay otras personas que solo trabajan días jueves, viernes y sábado, porque es cuando hay más demanda de servicios y cuando han advertido que pueden generar más dinero. Ahora, en los repartidores de alimentos, bueno, en los de alimentos y en los de Uber, me comentan que casi la gente no les deja propinas. Solo ganan lo que la plataforma les está diciendo que van a obtener por el reparto. Entonces, pues a veces uno tiene la idea que pudieran potencializar ese salario con las propinas, pero lo cierto es que la mayoría de la población no les deja una propina tal vez mayor a 5 pesos, ¿no? A 10 pesos, que es muy, muy poco. Y bueno, sí, sus motivos, algunos son la familia, que le quieren dar prioridad a su familia, otros son que tienen otro trabajo y que de repartidor o de conductor de Uber lo usan para completar el gasto, para tener un colchón y poder pues proveer a su familia de lo indispensable. Y bueno, estas serían las variaciones que hay. Unos tienen un mayor grado académico que otros. Incluso un conductor de Uber que conocí tenía 2 carreras, historia, ingeniero en informática, y pues una persona muy capaz, muy crítico, y me comentaba que para él regular este tipo de trabajos implicaría tal vez una merma a los trabajadores porque la plataforma no va a dejar de ganar lo que ya gana y esas pérdidas se las va a trasladar al trabajador. Entonces, lo que él me comentaba es que si fuera una situación de igualdad y de verdadera protección al trabajador, en un trabajo digno, sí estaba de acuerdo con que ya se regulara, porque como consecuencia de su regulación va a traer que ellos nada más van a poder trabajar cierto número de horas y ya no van a generar el mismo rendimiento económico, porque ahora van a estar topados a 48 semanales, por ejemplo, si fuera trabajo diurno. Y ellos vienen trabajando muchas, muchas horas más, ¿no? Entonces, pues sí se vería reducido su ingreso y es lo que a algunos les preocupa que les traiga consecuencias negativas en lugar de positivas a como ellos lo están viendo. Muy bien. Usted, Julieta, tocó un aspecto muy importante. A ver, trabajo digno. ¿Qué podemos entender por trabajo digno? Porque observo que sufren accidentes o están expuestos a muchísimas cosas, muchísimas. Atropellamiento, muchas veces también causado por negligencia tanto de los ciclistas o motoristas como de los automovilistas, que no tenemos una educación en la materia. En Europa es otra forma de ver las cosas, en Asia, y se respetan a todos estos sectores. Pero, ¿qué es ese trabajo digno y cómo podemos cobijar, trabajar, regular y cuidar a estos trabajadores que han emergido ante una necesidad? Bueno, el trabajo digno yo considero que es aquel en el que sí se respetan realmente
lo previsto por los convenios internacionales y la legislación interna en relación a jornadas humanas, o sea, no inhumanas, que están dentro de los límites permitidos, un salario remunerador eh, y, bueno, condiciones de higiene, de seguridad, que tengan capacitación y adiestramiento, porque muchos de las personas que entrevisté son adultos mayores de 40 años. Entonces, estas personas a veces no saben utilizar bien las plataformas y no se pueden informar adecuadamente de cómo se les está calificando, de cuánto se les está pagando. Y en ocasiones los usuarios los califican de una manera baja, y eso repercute en los servicios que les van a enviar. Eh, pero ellos no saben realmente qué es lo que han hecho mal para que los califiquen de esa forma. Y al no tener esa información ellos, pues se sienten alterados porque es una incertidumbre constante en la que ellos se encuentran viviendo, porque pues dependen mucho de esa calificación para poder seguir activos y generando sus percepciones. Entonces, para protegerlos, yo considero hasta ahorita lo que he revisado, es no solo otorgarles un derecho de trabajador general como a todos, porque en México nada más existe el no eres trabajador o sí eres trabajador. En otros países hay otros tipos de trabajos por cuenta ajena o que sí les entregan bueno, les conceden algunos derechos. Aquí yo considero que posiblemente sí se tendría que hacer de esa manera, como en otros países, tal vez una legislación especial para ellos, porque las empresas en cualquier momento pueden cambiar los términos y condiciones y podrían, a lo que yo he llegado a pensar, que ese vínculo de subordinación que ahorita ya estamos encontrando, detectando, desaparezca, que ahora ellos puedan fijar tal vez el precio y que si bien la plataforma pudiera ahora sí verse solo como una herramienta, porque nada más le da abiertamente a discreción de cada repartidor seguir algunos lineamientos. Entonces, sí deberíamos pensar o comenzar a pensar en ese posible cambio y otorgar al menos seguridad social obligatoria para este tipo de empleos y también que puedan formar no solo asociaciones civiles, sino sindicatos, aunque no sean trabajadores de la ley considerados en la Ley Federal del Trabajo, para que ellos puedan convenir con estas plataformas mejores condiciones de trabajo o mejores, pues sí, formas de organización para que puedan beneficiarse ambas partes y no todo ir con las empresas. Esto incluso en días pasados, el secretario de Trabajo de Estados Unidos manifestó que el gobierno de allá ya está pensando en cómo se va a regular el trabajo para estas personas, porque pues es evidente que necesitan una protección reforzada en virtud de que apareció, bueno, no es de un día para otro que hayan aparecido los cambios, pero la tecnología sí nos rebasó muy rápido Sí. en este tipo de empleos y nos tenemos que poner al día, nos tenemos que también poner dinámicos y decir, bueno, cuáles son los problemas para ya empezar a mitigarlos y empezar a solucionar los nuevos que van a surgir. Entonces, sí, de ahí el reto para protegerlos y que realmente tengan un trabajo digno. Julieta, hemos estado hablando ya un ratito acerca de tu investigación y a lo mejor debí de haber empezado por esta pregunta. Explícame cómo se da esta relación de trabajo, porque estos trabajadores evidentemente, vamos a decir, con quién contratan, con la plataforma, llegan a conocer a su empleador. Si nos puedes explicar el ABC de esta relación de trabajo.
Pero bueno, estas personas únicamente entran desde su teléfono celular o desde su computadora a la página de de la empresa, puede ser de Uber Eats, Didi Food, Postmates, y ahí llenan los datos que le piden como pues teléfono, nombre, apellido y aceptar términos y condiciones. Hay que ligar también una tarjeta para que ahí, una cuenta bancaria para que ahí se vayan haciendo los depósitos. En el caso de Uber, sí hay una cita. Ya también se implementó que adjunten alguna constancia de que no tienen antecedentes penales y les piden un vehículo que no sea muy antiguo, o sea, que sea 2, 3 años, eh, bueno, de 2, 3 años para acá, ¿no? Y bueno, ellos no conocen realmente al empleador. Sí van, los de Uber van a una entrevista rápida para cotejar datos, pero pues no, o sea, la comunicación debe de ser vía electrónica o vía telefónica si llegan a tener algún problema con la plataforma que se les bloquea. Y bueno, así es como ellos comienzan a laborar, nada más aceptando términos y condiciones. Muchos de las personas que consulté no las leen, no saben realmente cuáles son los términos y condiciones, se van dando cuenta sobre la marcha o preguntando a otros conductores. Entonces ahí también hay un problema, ¿no? Porque estos términos y condiciones son muy extensos y la gente se cansa al leerlos y no, y por ese cansancio, pues, o fatiga, no, ellos ya no leen más allá y incluso no saben en qué momento les avisan cuánto van ellos a cobrar por el servicio. Bueno, y aquí, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, el vínculo de subordinación. En el tribunal, hay un tribunal español que ya resolvió el tema en relación a este tipo de trabajadores y desprendió un vínculo de subordinación derivado de la geolocalización que lleva la plataforma con respecto a los repartidores, porque todo el tiempo está prendido su teléfono y pueden ver cuál es la ruta que están tomando y dónde se encuentran. Otro fue que les fijan ciertos lineamientos de conducta para que realicen su trabajo y el monto que ellos van a cobrar por el encargo que están realizando. Esos son los tres principales. Entonces, de ahí ya están desprendiendo una subordinación porque están organizando la forma de trabajo de estas personas y no que ellas puedan con libertad decidir cuánto van a cobrar o si, y también una que me faltó fue que los sancionan cuando rechazan ciertos encargos o ciertos, porque bloquean la plataforma. Entonces, al bloquearles la plataforma, eso ya se entiende como una sanción y ya se pudiera encuadrar todos estos elementos para desprender la subordinación en ese tipo de relaciones. De ahí que yo como que me cuestionaba de si ellos empiezan a modificar estos términos y condiciones, pues ya va a mutar completamente ese vínculo y podrían volver a quedar desprotegidos estas personas. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo se va dando en estos meses. También esos convenios que pueda llevar el gobierno con plataformas y trabajadores para que se pueda ir regulando un poco más este aspecto. Julieta, hay países que ya han avanzado en la materia y que además este servicio para ellos ya es cotidiano y ha detonado muchísimo más por las situaciones que se han dado. Por ejemplo, Francia e Italia ya tiene consideraciones específicamente como trabajadores autónomos con ciertos derechos. Muy bien. California, en Estados Unidos, Chile, también han sido ya
regulados y reconocidos. Y entiendo que recientemente España, su tribunal, su Supremo español, los ha considerado como repartidores de globos y en estas situaciones. ¿Ha usted estudiado o está ya estudiando estas diferentes manifestaciones que se dan en el mundo para ver cómo podemos nosotros utilizar esas experiencias, sobre todo en el ámbito para regularlo, y que se tropicalicen al, a nuestro país por las características que tenemos? Y ya consulté la sentencia del Tribunal Español. Sí hay elementos que se pudieran tropicalizar para México. Lo curioso del derecho del trabajo es que en cualquier, bueno, de lo que yo he investigado, es que en muchos países, si no es que en todos, la característica primordial es la subordinación. Entonces, si ellos encuentran subordinación allá, pues aquí muy posiblemente también haya esa subordinación, condiciones que si son los mismos en un país o en otro, que fijen estas plataformas. En Francia y en Italia también sí revisé que ya había algunos avances, pero el que se me ha hecho más amplio en este tema ha sido España, que ya incluso va a expedir su ley especial para regular este tipo de trabajos. Eh, sí considero que hay elementos que se pueden atraer aquí a México. Ya hay algunas iniciativas de ley sobre el tema, pero todavía no se han discutido. Entonces, lo que yo planeo realizar en mi investigación también es comparar estas iniciativas con lo que se ha propuesto en otros países, advertir cuáles han sido las deficiencias, si ya están surgiendo en esos otros países y enmendarlas aquí en México, o sea, adelantarnos un poco al tiempo y pues ahora sí que utilizar la experiencia de los demás para pues traer beneficios a nuestro país. Entonces sí, todavía me falta revisar más legislaciones. También en Chile me parece que ya están regulados. Y bueno, también la realidad social y económica es diferente, ¿no? Allá muchas veces nos guiamos por los países europeos, pero pues nuestra realidad económica y social no es exactamente la misma y a veces por la realidad fáctica no se puede ajustar totalmente un criterio que se está llevando allá acá. Lo importante aquí de la sentencia del Tribunal Español es que utilizan el principio de realidad. Ese principio de realidad actualmente ya está contemplado aquí en la legislación laboral y por ese punto podríamos empezar a desmenuzar los argumentos que están utilizando en España. Entonces, sí, pues sí, considero que vamos a tener avance. No sé cuánto tiempo tarde el Congreso también en analizar este problema, porque entiendo que ya han habido otras iniciativas que bueno, otra iniciativa, que no pudo ser sesionada por cuestiones formales, no de fondo. Entonces, vamos a ver si bueno, en este año ya puede haber algún avance y ver si las consideraciones y cómo se está regulando está correcto. De ahí que yo estoy abierta también en mi investigación a que pues mi estado del arte cambia todo el día, todos los días, y en algún momento de este año puede desaparecer mi hipótesis, puede ser confirmada, y entonces yo, con lo que ya llevo investigado, ahora trasladarlo a cómo mejorar, a cuáles son los campos de oportunidad o lo que no se ha regulado todavía. Julieta, fíjate que me encanta realmente esto que estás comentando. En realidad, estás
haciendo el estado del arte. ¿No le parece, doctor Sánchez Bugarín? Porque es un tema muy actual y finalmente tu investigación yo creo que va a ser una aportación muy importante. Tienes como una finalidad muy de sentido social. Entonces yo creo que vas aparte de generar el estado del arte, también vas a abonar a que se encuentren en mejores condiciones de trabajo estas personas, ¿no? Pero en general, platícame muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿qué te has encontrado en cuanto al estado del arte? Así, en unos segundos nada más. ¿O qué no te has encontrado? Porque Eh, es nuevo. bueno, dentro de lo que no he encontrado realmente son cómo van a regular en su caso las normas oficiales mexicanas en relación a este nuevo tipo de trabajos, eh, sobre la inspección de trabajo que va a tener que ser más especializada porque ya se está hablando de cuestiones informáticas, de algoritmos. Entonces, una de las cuestiones que se plantean en otros países es que, e incluso en la OIT, es que los trabajadores ya tengan conocimiento de cómo se están repartiendo el trabajo por medio de la plataforma, o sea, qué criterios lleva la plataforma para designarles o asignarles un trabajo. Entonces, en este punto yo considero que es importante porque pues no se va a llevar una inspección de trabajo tradicional, va a ser una especializada que incluso considero que debería de ser realizada por personas expertas en áreas de informática. Y porque, bueno, ahí ya sería meternos otros temas, pero es más complejo, ¿no? Pero también que los virus, que los hackers, entonces, que pueden pues desaparecer información o transgiversarla. Y aquí sería un punto sobre esa inspección de trabajo que considero yo que no se está tomando todavía en cuenta, a pesar de que bueno, la OIT u otros países ya consideren a este tipo de personas trabajadoras con todos los derechos que otorga la ley. Así Y es. pues ahí sería tal vez abundar un poco más y proponer Bien. cómo solucionar o cómo evitar que sucedan más conflictos para los trabajadores que se pretenden proteger. Pues muy bien, Julieta, es muy interesante. Escuchemos lo siguiente, por favor. La frase de la semana. Pues bien, ahora tenemos, queda muy ad hoc con lo que estamos platicando, una frase de Joanne Rowling, que yo creo que todos la hemos escuchado con los libros famosos de estos de Harry Potter, escritora, productora, guionista y filántropa. Bueno, pues precisamente ella dice lo siguiente: son nuestras decisiones las que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. Y aquí, Julieta, pues usted ha tomado una decisión muy interesante de romper paradigmas, de trabajar, y eso es la investigación. Enhorabuena, Julieta, muchas gracias. Feliz Día de los Matemáticos, hoy 31 de mayo. Que se la pasen muy bien. Así es, y con esto, si usted nos permite, doctora, damos por terminado el programa de hoy, todos nuestros radioescuchas, ya que les invitamos a que nos sintonicen por esta misma frecuencia el próximo lunes a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y a que nos sigan por las distintas plataformas, Twitter, Facebook y YouTube. Que tengan muy buena tarde. Radio Yus presentó Investigando Ando, un programa en donde se escuchan las voces de quienes hacen trabajo de investigación. Producción, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa. Conductores, invitados y productores
productores, quienes participan de manera honoraria. Calla tus oídos.